Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico. Y también un saludo a todos los hermanos y amigos a través de la línea telefónica en Guatemala, también en Nicaragua, en Miami, en Texas, en Colombia, Medellín, Colombia y otros lugares de Colombia, y también en los demás lugares de la América Latina y Norteamérica que estén ya conectados en esta mañana para esta transmisión de esta conferencia directamente desde Calley, Puerto Rico. Es para mí un privilegio muy grande y una bendición muy grande estar con ustedes y dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. En esta ocasión quiero leer dos escrituras y se encuentran en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 8 al 11, y Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, y leemos primeramente en Isaías, capítulo 55, verso 8 en adelante, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y en Apocalipsis capítulo 16 o capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla en esta ocasión. El tema para esta ocasión es expresando el pensamiento divino, o sea, expresando el pensamiento del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Expresando el pensamiento divino. A través del tiempo, el pensamiento divino ha sido expresado. En el pensamiento divino está todo el programa divino que Dios llevaría a cabo en todo su programa de creación. Para comprender el programa divino es necesario conocer el pensamiento divino. Y para conocer el pensamiento divino tiene que ser expresado para poder ser conocido. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién fue su consejero? Pregunta el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 11 y verso 34. Ahora, la mente divina concibió todo ese programa divino que Dios llevaría a cabo.
Y esos pensamientos divinos tienen que ver con toda la creación. Y esos pensamientos divinos no se pueden convertir en una realidad hasta que esos pensamientos divinos no son expresados. Y cuando son expresados esos pensamientos divinos, entonces las personas conocen lo que Dios tenía en su mente para ese tiempo. Así es que el pensamiento divino, en donde está el programa que Él llevaría a cabo, no puede ser conocido por ninguna persona hasta que no es expresado. Ahora, Dios tiene una forma para Él expresar su pensamiento. Recuerden que el pensamiento divino es el atributo divino. Cuando el programa divino está en la mente de Dios, esos son sus atributos. Atributos los cuales Él manifestará en cierto tiempo. Y por cuanto Dios todo lo que Él hace, lo hace por su palabra creadora, por su palabra hablada. Todo el programa divino, Él tiene que hablarlo para que se pueda materializar. Y cuando ese programa divino es hablado, entonces las personas pueden conocer lo que estaba en la mente divina en cuanto a todo lo que Él llevaría a cabo. Y ninguna persona puede hacer la voluntad de Dios a menos que no conozca la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios solamente puede ser conocida cuando se conocen los pensamientos divinos. Porque ¿cómo una persona va a hacer la voluntad de Dios si no sabe cómo Dios piensa en cada tiempo, en cada edad? Así es que es necesario conocer el pensamiento divino. Y para ser conocido el pensamiento divino tiene que ser expresado. Así es que necesitamos escuchar y ver el pensamiento divino siendo expresado. Porque el pensamiento divino viene de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. Viene de la mente de Dios. Y luego tiene que pasar a la dimensión sexta, que es la dimensión de la palabra. Es la dimensión de la teofanía de la palabra. Y luego de ahí tiene que pasar a esta dimensión terrenal, en la cual los hijos de Dios viven para escuchar el pensamiento divino siendo expresado y ahí agarrar ese pensamiento divino siendo expresado, agarrarse de ese pensamiento divino al ser expresado, creerlo con todo su corazón, llevarlo a su corazón para que luego se materialice en ellos el programa que Dios tiene para ese tiempo. Así es que no se puede llevar a cabo ningún programa divino en ninguna edad o en ninguna dispensación, a menos que el pensamiento divino no pase de la eternidad a la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, y luego de esa dimensión pase a esta dimensión terrenal y se exprese en esta dimensión terrenal. ¿Y cómo se expresa en esta dimensión terrenal? Ahí es que queremos llegar, porque todos queremos conocer y recibir el pensamiento divino correspondiente para nuestro tiempo.
Ahora veamos el pensamiento divino para cada tiempo. El pensamiento divino para el tiempo de Noé. El pensamiento divino para el tiempo de Noé fue el siguiente. Dios dijo, vean ustedes cómo Dios estaba pensando en ese tiempo y vean cómo ese pensamiento divino llegó a este planeta Tierra y fue expresado. Dice Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora vean aquí que Dios le estableció a los seres humanos 120 años. Desde el momento que Dios le estuvo hablando o pensó, desde el momento en que Dios expresó ese pensamiento, 120 años serían los días de aquella generación. A los 120 años, la raza humana tenía que concluir. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Recuerden ustedes que la serpiente que engañó a Eva era un gigante, era una persona que hablaba, un animal que hablaba, un animal que caminaba erecto, tenía 2 pies y 2 manos, y era el eslabón perdido que la ciencia está buscando. Ese es el eslabón perdido, la serpiente, y era un gigante de unos 10 pies de alto. Y en ese tiempo hubo este tipo de seres que estaba entre los animales y el ser humano. Era el animal más perfecto entre todos los animales. Podía hablar, podía razonar y tenía un sinnúmero de cualidades que los demás animales no poseían. Así es que esta es la raza perdida que la ciencia está buscando y que han descubierto muchísimos restos de esta raza perdida y que piensan que es la raza humana que existió antes, o sea, miles o millones de años atrás. Pero la raza humana, la cual comenzó con Adán, no lleva tantos miles de años. Está por unos 6.000 años aproximadamente. Lo que los científicos han estado descubriendo es otra raza, la raza de la serpiente, que es así. Tiene muchísimos años, miles de años o quizás millones de años. De seguro existió en esa otra generación que existió antes de la tierra pasar por una catástrofe que la dejó desordenada y vacía. Así es que encontramos que hubo gigantes en la tierra antes y después que los hijos de Dios, que es la línea que vino de Set.
eran los hijos de Dios, y la línea que vino de Caín, esa línea pues es una línea que está mezclada, por lo tanto no se cuenta la línea o descendencia de Caín como descendencia de Adán o descendencia de Dios. Por eso dice, y fulano que fue de fulano, y fulano que fue de fulano, y Set que fue de Adán, y Adán que fue de Dios. No aparece Caín en la línea de la descendencia de Dios. Ahora dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora encontramos todo esto y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la tierra, o raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, el profeta Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora sigue diciendo, y engendró Noé 3 hijos, o sea, vamos a leer aquí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y siguió enumerándole las cosas que tenía que hacerle. Y sigue diciendo en el verso 17, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra entrarán. Y luego en el verso 22 dijo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora podemos ver que aquí Dios pensó y luego notificó su pensamiento a su profeta Noé. Dios
se deslizó de la séptima dimensión a la sexta dimensión y luego a esta dimensión terrenal, a Noé, y se reveló en esta dimensión, o a Noé, que estaba en esta dimensión terrenal, se reveló, porque Noé, siendo profeta, también podía deslizarse hacia la sexta dimensión y ver y experimentar en esa sexta dimensión y escuchar a Dios expresándole sus pensamientos. Pero como la raza humana no tiene los dos sentidos unidos, entonces no puede ver y escuchar en la sexta dimensión los pensamientos divinos, los cuales Él trae a la sexta dimensión y los expresa ahí a sus profetas. Por lo tanto, Noé, siendo profeta, él captó el pensamiento divino, Dios le notificó sus pensamientos y luego él comenzó a predicar por 120 años de lo que Dios llevaría a cabo. Comenzó a anunciar el diluvio que vendría. Y cuando Noé estaba anunciando que vendría un diluvio de agua sobre la tierra y que destruiría todo ser viviente y a todos los animales, y que la única forma de escapar de ese diluvio era el arca, entrando en el arca. Cuando Noé estaba anunciando ese mensaje, Noé lo que estaba haciendo era notificándole a la raza humana, expresándole a la raza humana los pensamientos divinos. Noé expresando el pensamiento divino. Y eso era el mensaje de Noé, la expresión del pensamiento divino correspondiente para aquel tiempo. Lo que Dios estaba pensando de aquella generación, lo que Dios estaba pensando hacer en aquella generación. Lo cual era muy diferente al pensamiento humano, porque Él dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Así como están más altos los cielos que la tierra, así están mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Así es que aquella generación estaba pensando humanamente, estaba pensando en términos de progreso humano, de progreso cultural, de progreso económico, de progreso social, de progreso en una y en otra forma. Pero ese progreso humano en el cual aquella generación estaba pensando había llegado a su final. Porque Dios no estaba pensando en esa forma. El pensamiento divino era muy diferente al pensamiento humano. El pensamiento humano puede ser conocido fácilmente. En lo político, pues se conoce a través de los políticos. El pensamiento humano de tal o cual partido político se conoce a través de los líderes políticos que dan a conocer el pensamiento político de su partido. Así también es el pensamiento de la sociedad. Es conocido por los líderes de la sociedad que lo dan a conocer. Y también el pensamiento científico es conocido por los científicos que dan a conocer lo que ellos han pensado y están llevando a cabo. Así es que el pensamiento es conocido por aquellos que expresan ese pensamiento y llevan a cabo la obra pensada para ese tiempo. Ahora, el pensamiento humano en las diferentes esferas de la raza humana puede ser bueno y puede ayudar en muchas cosas a los seres humanos.
Y eso está bueno. Pero el pensamiento humano nunca llevará al ser humano a la vida eterna. El pensamiento humano nunca llevará al ser humano a la perfecta voluntad de Dios. El pensamiento humano nunca dará a conocer el programa divino a los seres humanos, porque el pensamiento humano es terrenal, el pensamiento divino es celestial, y solamente el pensamiento divino es comunicado a los seres humanos por medio de los mensajeros, los profetas mensajeros que Dios ha enviado y enviará cada uno en su tiempo para comunicarle a los seres humanos el pensamiento divino, para expresarle el pensamiento divino correspondiente para ese tiempo y también darle a conocer, dar testimonio, profetizar del pensamiento divino correspondiente para más adelante. O sea, darle a conocer el programa divino que es el pensamiento divino. Por eso es tan importante el pensamiento divino, porque en el pensamiento divino está todo el programa divino. Y ahí está la voluntad divina expresada para que cada hijo de Dios conozca el pensamiento divino, conozca el programa divino, conozca la voluntad divina y esté en esa voluntad divina, en ese programa divino para el tiempo en que vive. Ninguna persona estará segura fuera de el pensamiento divino expresado. Toda persona fuera del pensamiento divino expresado estará en el aire. Su vida no está fundada en la roca. Sus planes aquí en la tierra no tienen base. Está viviendo una vida sin sentido aquí en la tierra. Aunque aparentemente tenga mucho sentido humano, no tiene ningún sentido delante de Dios, porque no está basado él y su vida y el programa que está desarrollando en su vida no está basado en el pensamiento divino expresado para el tiempo en que vive. Así es que está viviendo una vida, como decimos nosotros, sin son ni ton. Está viviendo una vida sin una meta eterna. Solamente tiene una meta temporera de obtener una mejor profesión o un oficio y obtener así una mejor remuneración económica por el trabajo que lleva a cabo, pero todo eso es pasajero. Cuando se muere, se acabó el trabajo. Cuando se muere, se acabaron sus responsabilidades aquí en la tierra. Así es que no hay quien le cobre. Si se muere, deba mucho o deba poco o no deba nada, saldó su deuda esa persona. Aunque sus familiares después se ven el problema que aquellas personas a las cuales él le debía estarán buscando a los familiares porque son los que quedan aquí en la tierra, pero a él no lo podrán encontrar para cobrarle ni un solo centavo, porque todo lo que aquí se hace humanamente hablando es algo temporero, terrenal, porque nuestros cuerpos son temporeros, son terrenales. Ahora cada uno dará cuenta a Dios por sus obras en el día en que Dios llame a cada persona a cuenta. Ahora, lo más importante para el ser humano es el pensamiento divino, lo reconozca o no lo reconozca. Algún día reconocerán aquellos que no reconocieron en el tiempo en que vivieron, reconocerán ante el trono divino que lo más importante para el ser humano
era el pensamiento divino expresado para el tiempo en que vivieron, al cual le dieron atención o no le dieron atención, y por esa causa luego se encuentran en grandes problemas después que parten de esta tierra. Así es que podemos ver lo importante que es el pensamiento divino. En el pensamiento divino está expresado el motivo por el cual el ser humano existe. Está expresado el gran misterio de la creación de todas las cosas. Está expresado el gran misterio del creador de todas las cosas, que es Dios, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos, el cual es el Verbo. Y aquel Verbo es el creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que en el pensamiento divino expresado se revela todo misterio divino. Toda persona que desee conocer los misterios del reino de los cielos lo tiene que conocer a través de ¿qué? A través del pensamiento divino expresado. No hay otra forma. Cualquier otra forma es insegura. Cualquier otra forma es incorrecta. Cualquier otra forma es tal vez o quizás. Pero cuando es por medio de el pensamiento divino expresado, eso es, así dice el Señor. Porque así dice el Señor, siempre ha sido el pensamiento divino expresado por medio de sus profetas. Dios no tiene otra forma para expresar sus pensamientos sino sus profetas. Por eso dice: profeta de entre vuestros hermanos levantaré y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. ¿Por qué? Porque no escuchó el pensamiento divino expresado para el tiempo en que esa persona vivió. Y lo único que le da vida eterna a la persona, y lo único que lleva a la vida eterna a la persona, es el pensamiento divino expresado, porque el pensamiento divino viene de la eternidad a buscar a todos los hijos de Dios para regresarlos a la eternidad, a la vida eterna. Y por eso en el pensamiento divino está expresado el programa de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Por esa causa encontramos que a través de la historia los profetas de Dios han estado hablando esa palabra de Dios, porque esa palabra es el pensamiento divino siendo expresado. Y por esa causa se ha estado cumpliendo lo que los profetas de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento han estado hablando. Porque no es un pensamiento humano, sino el pensamiento divino siendo expresado para luego poderse materializar. Porque el pensamiento divino no se puede materializar a menos que primero no sea hablado. Porque los planes divinos se realizan cuando son hablados esos planes o pensamientos divinos. Entonces, esa palabra hablada, ese pensamiento divino expresado, luego crea lo que fue hablado, lo que fue expresado. Y entonces viene a ser una obra del pensamiento divino expresado. O sea, viene a ser una obra de la palabra hablada, expresada. Por eso es importante
no añadirle ni quitarle al pensamiento divino, a la palabra hablada de Dios. Porque de añadirle o quitarle, la persona tendrá problemas con Dios. Y más en este tiempo final, en donde hay una sentencia muy grande que dice: el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida. Y el que le añada, entonces le serán añadidas las plagas habladas en este libro. Por esa causa, el pensamiento divino correspondiente para este tiempo final, que es todo el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, a ese programa ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Más bien tiene que ser recibido en la forma en que es expresado en este tiempo final para cada uno de los hijos de Dios. Y tiene y debe ser pasado al público en la forma en que es expresado. O sea, con el sentido correcto que tiene y no cambiándole el sentido a ese pensamiento divino expresado. Porque hay un gran riesgo para toda persona que le quite o le añada, o sea, que le quite el sentido que tiene ese pensamiento divino expresado. Por esa causa, en tiempos pasados, cuando el pensamiento divino fue expresado, por ejemplo, en el tiempo de el Señor Jesucristo y los apóstoles, encontramos que los que le estuvieron agregando a ese pensamiento divino, a esa palabra, a ese pensamiento divino expresado por medio del Evangelio de la gracia, y comenzaron a colocarle del pensamiento divino correspondiente a la primera dispensación, comenzaron a añadirle cosas de la ley, tuvieron problemas delante de Dios esas personas. Y encontramos que Dios no se agradó de ellos. Y aquellos que solamente se quedaron con el pensamiento divino correspondiente a la primera dispensación, entonces se levantaron en contra del programa divino. Se levantaron en contra del mismo Dios en su pensamiento divino correspondiente para una nueva dispensación. Ahora vean ustedes también que una persona o un grupo de personas o un pueblo puede levantarse en contra de Dios y convertirse en enemigo de Dios, aún usando la palabra de Dios o pensamiento de Dios que correspondía o que correspondió para una dispensación o una edad ya pasada. Porque se ponen a combatir a ese programa divino, pensamiento divino que corresponde a esa nueva edad o nueva dispensación, el cual está siendo expresado por medio del ángel mensajero, del profeta mensajero que corresponde para esa nueva dispensación o esa nueva edad. Así es que algunas personas, sin saberlo, se convierten en enemigos de Dios. Otros, aunque no se convierten en enemigos de Dios, se convierten en personas que están obstruyendo la labor que Dios está llevando a cabo por medio de su palabra, de sus pensamientos siendo expresados. Por esa causa, el apóstol San Pablo, el Señor Jesucristo y los apóstoles y todos los profetas han recomendado que no se le quite ni se le agregue a la palabra, al pensamiento divino expresado, porque si no se le agrega ni se le quita, entonces se puede llevar a cabo la obra que corresponde para ese tiempo, y cada persona que ha tenido parte en esa obra ser reconocido por el Señor Jesucristo como un obrero fiel y prudente, y escuchará esas palabras hermosas que están en la Escritura: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero a los siervos negligentes
a ellos y para ellos es dicho: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso tenemos que tener cuidado siempre para siempre tomar esa palabra expresada y caminar con ella y trabajar con esa palabra en el reino de Dios, porque no tenemos otra palabra para trabajar en el reino de Dios, sino la palabra expresada para el tiempo que a nosotros nos corresponde. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, nos correspondía trabajar con la palabra que Dios le dio a Noé y estuviéramos construyendo un arca en donde estuviera Noé. Así es que tenemos que entender estas cosas para así poder trabajar en el reino de Dios. Ahora, en este tiempo en el cual estamos viviendo, siendo que la palabra expresada de Dios cubre toda la América Latina y cubrirá el mundo entero, es una obra entonces internacional y es una obra mundial. Por lo tanto, podemos trabajar en la obra de Dios, en el reino de Dios, con la palabra expresada correspondiente para este tiempo y llevar a cabo una obra correcta, una obra bien hecha con la palabra expresada. Algunas personas dicen, y siempre lo han dicho en las diferentes edades y dispensaciones: yo quiero que Dios me hable a mí. Y sí, Dios está comprometido en hablarle a la persona directamente. Pero algunas personas no conocen la forma que Dios ha establecido para hablarle a los seres humanos. Y algunas personas se quieren colocar en el lugar que no les corresponde, en un lugar de profeta. Y solamente a los profetas es que Dios les habla directamente, por eso los envía con las dos conciencias juntas para poderle hablar directamente en la sexta dimensión, en donde se encuentra el profeta de cada tiempo con Dios. Se encuentran ahí en esa sexta dimensión y aún pueden ser pasados a la séptima dimensión si Dios quiere pasarlos. Y ahí se encuentran en el espíritu, no en carne, sino en el espíritu teofánico que tiene y que Dios coloca en cada profeta, encarna ese espíritu teofánico para poder escuchar directamente de Dios los pensamientos divinos, los cuales Dios le expresa a él en esa dimensión sexta, para que luego los exprese en esta dimensión terrenal a los seres humanos, para que los seres humanos puedan escuchar directamente de Dios. Cuando están escuchando los pensamientos divinos siendo expresados por medio del mensajero que Dios ha enviado para ese dato de dispensación, esas personas están escuchando directamente de Dios, porque Dios les ha enviado un ángel mensajero, un espíritu teofánico mensajero con los pensamientos de Dios para ser expresados en este planeta Tierra y esos pensamientos materializarse, cumplirse en esta tierra y todos recibir la bendición divina de la obra divina que Él lleva a cabo en esta tierra. Así es que podemos ver la forma en que Dios habla a los seres humanos. Podemos ver la forma en que Dios comunica a sus hijos su voluntad. La forma en que Dios comunica a sus hijos su programa correspondiente para cada edad y para cada dispensación. En ese programa divino, en esos pensamientos divinos siendo expresados, están reveladas las bendiciones divinas y también están revelados los juicios divinos correspondientes para ese tiempo. Y cada persona se enfrenta a la bendición y a la maldición.
Cada persona se enfrenta ante la presencia de Dios para recibir de acuerdo a la posición o actitud que asuma frente a los pensamientos de Dios expresados en ese tiempo. Así es que podemos ver todo este gran misterio del pensamiento divino siendo expresado. La obra que Dios realiza siempre ha sido el pensamiento divino expresado y luego materializado, porque primero es expresado y luego es materializado ese pensamiento divino. Y por eso es una obra divina, es la obra de Dios correspondiente para ese tiempo. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy, pero que muy importante. Ya ha pasado el tiempo del Antiguo Testamento en donde Dios envió sus profetas y envió su último profeta que fue Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Y luego comenzó el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, que es el primer profeta del Nuevo Testamento. Y en el tiempo final Él ha prometido enviar su último profeta mensajero, del cual Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. A través de las edades pasadas, las 7 edades de la iglesia, Dios envió los 7 mensajeros. Ellos estuvieron dando testimonio del mensaje de los pensamientos divinos. Fueron los pensamientos divinos expresados en cada edad por medio de cada uno de los mensajeros, los cuales recibieron, captaron ese pensamiento divino en la 6ª dimensión. Y luego de esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde fueron expresados esos pensamientos divinos por medio de esos mensajeros, llegamos al tiempo final en donde los pensamientos divinos, los pensamientos del Señor Jesucristo, correspondientes para este tiempo final, que son la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo y preparándolos ¿para qué? Para recibir la transformación de nuestros cuerpos. Esos pensamientos divinos en este tiempo final son expresados, son manifestados a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que se materialicen todos esos pensamientos divinos uno tras otro a medida que va pasando el tiempo. Así es que lo que Dios lleva a cabo en este tiempo ha sido hablado, ha sido expresado, fue hablado también en el pasado, anunciado, profetizado, y luego es hablado en este tiempo final y es materializado. Es una obra creadora, creando cada una de las promesas hechas para este tiempo final. Son una creación divina las obras que Dios lleva a cabo en este tiempo final. Por eso esas obras permanecerán para toda la eternidad. Ahora es bueno saber una cosa también, lo cual nos llenará a nosotros de alegría. Vean ustedes, en el pensamiento divino estaba Dios hacerse teofanía. Se hizo teofanía y desde esa teofanía creó todas las cosas. La teofanía es un cuerpo de la 6ª dimensión, un cuerpo, un espíritu de la 6ª dimensión. Luego también estaba en el pensamiento divino hacerse carne, y se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y también estaba usted, y estaba yo, y estaba cada hijo de Dios en esos pensamientos divinos, para cada uno de nosotros ser materializados, convertirnos en carne. Ahora, el pensamiento divino perfecto
la obra perfecta. O sea, no la permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios. Y en la perfecta voluntad de Dios estaba que usted, antes de hacerse carne, se hiciera teofanía. O sea, tuviera un cuerpo de la sexta dimensión, teofánico. Y usted y yo viviéramos allá en ese cuerpo teofánico, en la sexta dimensión, una temporada. Nosotros, pues seríamos los menos tiempo que viviríamos en ese cuerpo teofánico. Quiero decir, en ese cuerpo teofánico sin tener todavía un cuerpo humano. Y luego de estar viviendo todos ahí, o cada uno en su tiempo, luego de vivir cierta temporada, cada uno ser manifestado en esta tierra en un cuerpo perfecto creado por Dios. En el tiempo en que vino cada uno de los hijos de Dios, debió venir en un cuerpo perfecto. Y para venir en un cuerpo perfecto tenía que venir con un espíritu teofánico perfecto. Pero por cuanto el programa original, por cuanto el pensamiento divino original, por cuanto el programa original para los hijos de Dios venir a la tierra en la perfecta voluntad de Dios fue alterado allá en el huerto del Edén en la caída, entonces usted y yo y todo hijo de Dios después de la caída vino en el tiempo que tenía que venir, pero vino en la permisiva voluntad de Dios, con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo, y luego con un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, no un cuerpo creado por Dios, sino un cuerpo engendrado por papá en el vientre de mamá, y papá y mamá. Y ustedes, ninguno sabe hacer un cuerpo perfecto, un cuerpo que pueda vivir eternamente. Todavía ni los científicos han podido descubrir el gran misterio o secreto de hacer un cuerpo perfecto, eterno, porque solamente por creación divina, por medio de la palabra divina expresada, pueden ser creados esos cuerpos perfectos. Así es que estamos pasando por una dimensión de luz, tiempo y materia, pero es temporera, es una dimensión en la cual tenemos algunos problemas. Algunas veces algunos hijos de Dios dicen, yo tengo un problema. Si tiene un problema, debe darle gracias a Dios. Usted dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Porque tengo un problema. No, porque muchas personas tienen muchos problemas. Y si usted tiene un problema, pues usted no tiene nada. Un solo problema. Así es que en estos cuerpos terrenales y con esta situación terrenal, estamos viviendo en un mundo de problemas y estamos sujetos a los problemas terrenales porque hemos venido en una dimensión de luz, tiempo y materia por un problema ocurrido en el huerto del Edén. Y un problema ha traído un sinnúmero de problemas a la raza humana. Pero eso, en la cruz del Calvario, allí se pagó el precio y en este tiempo final se reclama todo lo que ha sido redimido para salir del problema y de todos los problemas de la raza humana. Y vean ustedes, para pagar el precio en la cruz del Calvario, se requirió la palabra expresada en carne humana. Y en este tiempo final, para el reclamo, se requiere la palabra siendo expresada. Apocalipsis capítulo 19 es la palabra siendo expresada. Y dijo el séptimo mensajero de la iglesia gentil, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre.
la palabra para ser expresada se tiene que hacer carne en el mensajero de cada edad o de cada dispensación. Y luego se expresa y se materializa lo que ha sido prometido para esa edad o para esa dispensación. Y nosotros tenemos las grandes promesas de la segunda venida del Señor con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Y tenemos la gran promesa de la trompeta final para preparar a todos los escogidos. San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Ve? Esa trompeta final es nada menos que el pensamiento divino siendo expresado. Y el pensamiento divino siendo expresado producirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Porque será una obra creadora por la palabra creadora de Dios siendo expresada en este tiempo final. Toda la obra que Dios lleva a cabo en este tiempo final, de llamar y juntar a todos los escogidos y luego producir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, será una obra de la palabra hablada, será una obra de los pensamientos divinos siendo expresados en este tiempo final. Y aún la gran tribulación y los juicios de la gran tribulación serán ¿qué? Una obra de la palabra siendo hablada. Los pensamientos divinos siendo colocados en el mensajero que tendrá que traer ese mensaje de juicio y venganza sobre el reino de los gentiles. Así como Dios colocó sus pensamientos correspondientes para aquel tiempo de los juicios divinos que tenían que caer sobre Egipto, porque Dios había dicho que la simiente de Abraham sería cautiva y sería esclava en tierra extraña por 400 años. Pero los 400 años en la cuarta generación, Él dijo, yo vendré y yo los libertaré con mano fuerte. Al decir con mano fuerte significaba juicio divino cayendo sobre el reino que tendría cautivo, esclavizado al pueblo de Dios. Y el reino de los gentiles ha tenido esclavizado con todos sus sistemas a los hijos de Dios por miles de años en una vida terrenal, en una vida que no es la vida correspondiente para los hijos de Dios. Así es que los hijos de Dios han estado viviendo en esta tierra esclavizados, pero serán libertados en este tiempo final, porque la palabra será expresada y se materializará esa liberación de los hijos de Dios, como se materializó la liberación del pueblo hebreo de allá de la esclavitud en Egipto. Así es que Dios colocó en el corazón de Moisés, porque Dios había sellado en el corazón de Moisés todo ese programa. Y cuando Dios envió a este planeta Tierra a Moisés, Él lo envió con un propósito. Antes de llevar a cabo la obra de liberación, ya Él era el libertador. Y Él lo sabía. Por eso trató de libertar al pueblo y el pueblo no comprendió y se tuvo que ir huyendo como un homicida. Pero ese homicida era el profeta mensajero y libertador del pueblo hebreo. Así es que podemos ver que Dios colocó en el corazón de Moisés sus pensamientos y Dios fue colocando y revelando ese programa a Moisés. Y a medida que Dios le decía a Moisés, ahora habla la palabra, di que vengan moscas,
Dios estaba colocando esa palabra en el corazón. Y luego Moisés, cuando la hablaba, ya estaba en su boca esa palabra. Y hablaba esa palabra y se materializaba lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque eran los pensamientos de Dios siendo expresados a través de carne humana. Y tenía que materializarse el pensamiento divino cuando era expresado, hablado el pensamiento divino. Así es que era una obra de la palabra hablada, una obra creadora de Dios. Todas esas plagas fueron creadas por Dios, por esa palabra, por esos pensamientos que fueron expresados por boca de Moisés. O sea, Moisés vino a ser el portavoz, vino a ser el equipo que Dios colocó aquí en la tierra, a través del cual hablar esos pensamientos. Porque antes de la persona hablar, primero tiene que ser un pensamiento lo que va a hablar. Aunque algunas personas dicen, yo hablé sin pensar, pero siempre la persona piensa y habla. El que diga o el que habla sin pensar está un poquito mal de la mente, porque no le funcionó. Así es que no le está funcionando la mente, no le está funcionando bien, y entonces necesita tratamiento para que le ponga a funcionar el pensamiento primero y luego la palabra hablada. Porque si habla y después piensa, está invirtiendo el orden y va a tener problema toda la vida. Bueno, está fuera del orden divino. Ahora, por Moisés estaba pensando ¿quién? Dios. Colocaba en su boca, en su corazón esos pensamientos, y luego Moisés los hablaba, ya estaban en su boca, y aunque Moisés quizás no los entendía muy bien, él sabía que era la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo, los hablaba, los tenía en su corazón, los tenía en su mente y los tenía en su boca también, y luego se materializaban. Así es que lo más grande, lo más importante es tomar el pensamiento de Dios expresado en cada tiempo. Los que han tomado ese pensamiento de Dios expresado en cada tiempo han recibido la bendición de Dios. Los que no lo han tomado, luego le cae el pensamiento de Dios expresado, pero en juicio, y ya no tienen que creer nada. Más bien, lo que hicieron para caer en el pensamiento de Dios encima expresado en juicio fue no creer y no recibir el pensamiento divino siendo expresado en bendición. Así es que nosotros queremos siempre tomar el pensamiento de Dios siendo expresado, siendo hablado, recibir así la bendición divina y permanecer en la obra que ese pensamiento siendo expresado está llevando a cabo. Por eso ninguna persona se puede gloriar de la obra que Dios lleva a cabo. Algunas personas dicen, si no fuera por mí, no estuviera llevándose a cabo tal trabajo y tal trabajo. No, si no fuera por la palabra, el pensamiento divino siendo expresado, nada estaría aconteciendo tocante al programa divino. Así es que ninguna persona se puede llevar la gloria, ni aún los profetas se pueden llevar esa gloria. Porque cuando Moisés se quiso llevar esa gloria e hirió a la peña cuando Dios le dijo, háblale, la hirió, Dios le dijo, no me glorificaste a mí, sino que tú te glorificaste. Por lo tanto, no entrarás a la tierra prometida, la verás de lejos. Y queremos no verla de lejos, sino entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, a la tierra prometida también del glorioso reino milenial y a la gloriosa tierra prometida de la eternidad y a la gloriosa ciudad prometida de la nueva Jerusalén. Y todo esto lo lograremos ¿cómo? Escuchando, recibiendo y poniendo por obra la palabra expresada correspondiente a nuestro tiempo.
y no haciendo nada a menos que no sea basado en la palabra expresada para nuestro tiempo. Así es que se hace la obra perfecta que agrada a Dios, porque se hace en la perfecta voluntad de Dios, porque se hace en la perfecta palabra hablada, o sea, en el pensamiento expresado de Dios para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Eso es la palabra expresada, manifestada. Ahora, una cosa que yo les dije que quería que ustedes supieran y que ustedes saben, pero que cada vez que lo comprendemos mejor, nos llenamos más de alegría. Ahora vean, yo les dije que Jesús era nada menos que la manifestación de Dios en carne. Y eso estaba en el pensamiento divino, expresarse en carne humana. Por lo tanto, esa manifestación en carne era el pensamiento de Dios expresado en carne humana. Y cada uno de nosotros somos el pensamiento divino expresado en carne humana temporera, y pronto seremos el pensamiento divino expresado en un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Porque todo eso usted y yo estábamos en el pensamiento divino para ser así. Así es que estaba predestinado lo que usted y yo seríamos en este tiempo final y por toda la eternidad. Así es que vea usted que lo que está aconteciendo es el pensamiento divino siendo expresado. El pensamiento divino se expresa en la sexta dimensión, pero nadie lo puede ver allá expresado, porque es la dimensión de la teofanía. Solamente los profetas, cuando son transportados a la sexta dimensión, en el espíritu teofánico que ministra en ellos, entonces ellos pueden ver allá y pueden escuchar allá y pueden recibir esa expresión o esa palabra o pensamiento expresado, y luego traerlo acá a esta dimensión para expresarlo a los seres humanos, para que los seres humanos puedan recibir el pensamiento de Dios expresado. Ahora encontramos que el pensamiento divino es expresado en teofanía. El pensamiento divino es expresado en forma de mensaje, y el pensamiento divino también es expresado en carne. Cuando ese pensamiento divino, que luego es hablado, se materializa, está ahí, expresado en carne, el pensamiento divino. Así es que cuando hemos escuchado que somos un pensamiento divino, un atributo divino expresado, comprendemos ahora qué significa todo eso. Así es que, siendo un pensamiento divino, y todo lo que somos y todo lo que seremos, estando eso en el pensamiento divino, por lo tanto es un pensamiento divino, el cual se convertirá en una realidad acá, porque es una realidad allá, en la séptima dimensión, y se convertirá en una realidad en todas las dimensiones. Y esa realidad será usted y seré yo, en cuerpos eternos, caminando en esta tierra y caminando en otros planetas y en otras dimensiones, porque ese es el pensamiento divino que será expresado, materializado. Actualmente está siendo ¿qué? Hablado. El pensamiento divino está siendo expresado en forma de mensaje para que se materialice. Se está materializando
en carne humana en usted y en mí, pero es un cuerpo temporero. Por lo tanto, ese pensamiento divino en forma de mensaje que está llegando a cada escogido, materializándose en ese cuerpo de carne, lo transformará, lo convertirá en un cuerpo eterno. Porque ese pensamiento divino está predestinado para convertirse en un cuerpo eterno. Por esa causa la teofanía de cada hijo de Dios que viene de la sexta dimensión acampa en derredor de cada escogido y se fundirá con esa persona, y ahí ocurrirá un cambio, una transformación. Y entonces el pensamiento divino tocante a cada uno de sus hijos en cuanto a el cuerpo eterno que Él predestinó, que Él pensó, siendo un pensamiento divino, será una realidad en este tiempo final. Para cada uno de los que han recibido el pensamiento divino siendo expresado en forma de mensaje en este tiempo final. Y para eso Jesús dijo, para eso yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para que cada escogido reciba el pensamiento divino siendo expresado. Así es que el ángel del Señor Jesucristo en el tiempo final viene expresando el pensamiento divino, el pensamiento del Señor Jesucristo en este tiempo final. Así es que todo lo que el Señor Jesucristo pensó para este tiempo final, lo viene expresando el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas para que se materialicen todas las cosas que el Señor Jesucristo pensó y fueron mostradas en tipos y figuras y en las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así es que estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos, en el tiempo en que está siendo expresado el pensamiento del Señor Jesucristo, que es el pensamiento divino, el pensamiento de Dios, lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo final. Así como Dios expresó por cada mensajero lo que Él pensó para cada edad y para cada dispensación. Así es que estamos muy agradecidos a Dios por lo que Él pensó para este tiempo final. Estamos muy agradecidos a Dios porque estamos viendo expresado el pensamiento divino, el pensamiento del Señor Jesucristo correspondiente para el tiempo final. Eso es el mensaje de gran voz de trompeta. Ese es el mensaje de la trompeta final. Ese es el mensaje del ángel del Señor Jesucristo dando testimonio de estas cosas. Es el pensamiento divino expresado. Él expresando el pensamiento del Señor Jesucristo. Así es que tenemos el pensamiento del Señor Jesucristo expresado en este tiempo final. Y sigue siendo expresado en lo que falta por ser expresado. Hemos visto el pensamiento del Señor Jesucristo expresado hoy. El mensaje del Evangelio del Reino. Y con ese mensaje, que es el pensamiento de Dios siendo expresado, se materializará todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Agárrese bien, como se agarró Jacob del ángel del Señor. Agárrese bien como Jacob se agarró de ese ángel y de la palabra que él quería y que el ángel le pronunció. Agárrese bien del ángel y de esa bendición que el ángel le echa.
para que lleguemos todos a la casa de nuestro Padre Celestial. También se agarran bien del ángel y de su mensaje, de su bendición. 144,000 cuando ellos vean la cosa verdadera, la cosa correcta, ellos se agarran bien. Pero primero, nos hemos agarrado nosotros bien, porque nos hemos agarrado de el pensamiento de Jesús siendo expresado. Y el pensamiento de Jesús siendo expresado es la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Es la bendición de la primogenitura para cada uno de nosotros. Todo Él lo tenía en su pensamiento y lo está dando a cada uno de nosotros en este tiempo final, expresando el pensamiento divino. Así es que no hay otra cosa de qué agarrarse cada escogido, sino del pensamiento divino. Por eso la forma de pensar de cada escogido es la forma de Dios pensar. Porque piensa de acuerdo a la palabra de Dios para este tiempo. Piense de acuerdo a el pensamiento divino expresado. Y en esa forma Él ve las cosas. Así es que, así como las personas ven las cosas de acuerdo a como ellos piensan que son, nosotros vemos las cosas de acuerdo a como Dios ha expresado sus pensamientos. Las cosas de Dios las vemos de acuerdo a como Dios ha pensado sus cosas. Así que no hay otra forma de ver las cosas de Dios, sino en la forma en que Dios las ve, en la forma en que Dios las ha pensado. Y así estamos viendo y pensando en la forma de Dios. Así es que ¿quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente del Señor para ver las cosas de acuerdo a la forma en que Dios las ve, en la forma en que Dios las ha pensado. Así es que estamos viviendo en el tiempo de el pensamiento de Dios expresado. Y el mensaje es expresando el pensamiento divino. Muchas gracias, amados amigos y hermanos aquí en Calley, Puerto Rico. Muchas gracias también a cada uno de ustedes allá en Guatemala, también a cada uno de ustedes allá en Nicaragua, también a cada uno de ustedes allá en Miami, también a cada uno de ustedes allá en Colombia, en los diferentes lugares de Colombia, también a cada uno de ustedes allá en Texas y demás lugares en Norte, Centro y Suramérica y demás lugares a los cuales haya llegado en estos momentos esta conferencia, o llegue a través de esta película de video, o llegue a través de un folleto, del folleto que se saque de esta conferencia, o a través de algún otro medio de comunicación. Que Dios les bendiga grandemente con los pensamientos de Dios expresados. Y continuemos viendo expresado el pensamiento divino. Pasen todos muy buenas tardes y con nosotros nuevamente el reverendo Mario Pérez Colón para continuar y concluir en esta tarde esta actividad tan hermosa, tan gloriosa, en donde hemos estado viendo el pensamiento de Dios expresado. Un pensamiento no se puede ver, pero cuando ya es expresado y se va materializando, vamos viendo lo que está aconteciendo, y entonces lo que estamos viendo es lo que Dios había pensado que llevaría a cabo. Así es que cuando se materializa el pensamiento, estamos viendo el pensamiento. Cuando es hablado el pensamiento, estamos escuchando el pensamiento y podemos entender
ese pensamiento a medida que va siendo hablado. Pero cuando se realiza, se materializa, estamos viendo con nuestros propios ojos y podemos tocar también con nuestras propias manos el pensamiento divino materializado. Bueno, estamos escuchando el pensamiento divino siendo expresado. Y también estamos viendo a la misma vez el pensamiento divino siendo materializado. ¿Quiere usted ver y tocar un pensamiento divino materializado? Para que usted lo pueda hacer en estos momentos y no tenga que ir muy lejos, yo quiero que usted se agarre una mano. Usted está tocando un pensamiento divino materializado. Él dijo: y llamará y juntará a sus escogidos con gran voz de trompeta. Y usted ya ha sido llamado y juntado con gran voz de trompeta. Ese es escogido y es escogida que Él dijo que llamaría con gran voz de trompeta. Ese pensamiento que Dios tuvo es usted y soy yo. ¿Ve usted cómo pudo tocar un pensamiento? Y si usted se mira, usted puede ver un pensamiento materializado y puede tocar un pensamiento materializado. El pensamiento de los escogidos, de los predestinados que estarían en este tiempo final. Usted y yo. Y cuando nos miramos los unos a los otros, estamos viendo el pensamiento divino de los predestinados que serían llamados y juntados en este tiempo final. Los podemos ver y los podemos tocar, los podemos saludar y le podemos dar gracias a Dios por estos pensamientos materializados en este tiempo final, que son los escogidos de Dios en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. En una ocasión yo estuve hablando de la fe y estuve hablando de que la fe se podía ver. Porque Jesús dijo, o dice la Escritura, que en una ocasión cuando echaron por el techo a una persona que no podía caminar, unas personas lo llevaron y no podían entrar por la entrada de la puerta porque estaba llena la casa, se treparon al techo de la casa, abrieron un hueco en el techo y bajaron por allí con la persona que no podía caminar. Y dice, y cuando Jesús vio la fe de ellos, porque la fe se puede ver cuando esa fe se materializa en acciones. Cuando esa fe se materializa, esa fe es una obra realizada. Y cuando se vio esa obra que ellos llevaron a cabo y Jesús vio que trajeron ante él, bajaron ante él a esa persona, él estaba viendo esa fe en acción, esa fe materializada en ellos. Así también nosotros hoy hemos estado viendo los pensamientos de Dios. Los hemos estado viendo en forma de mensaje. Los vimos también en la dimensión de la teofanía, en la sexta dimensión. Los vimos también siendo hablados aquí en la tierra, en la forma en que han sido hablados esos pensamientos revelados, expresados a través del Antiguo y Nuevo Testamento, hasta el tiempo de hoy. Y también los hemos estado viendo materializados. Y los hemos tocado. Hemos tocado esos pensamientos divinos materializados. Cada vez que usted se toca, usted está tocando el pensamiento divino. El pensamiento divino que Él tuvo de usted, manifestado aquí en la tierra. Y pronto podremos tocar el pensamiento divino del nuevo cuerpo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Así es que nunca nos apartemos del pensamiento divino siendo expresado, porque Él nos llevará al pensamiento divino siendo materializado en este tiempo final en un cuerpo eterno. Ya sabemos el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la palabra hablada, la palabra materializada. Él se hizo carne y la palabra siempre se hace carne. Así es que el pensamiento divino se materializa en el tiempo correspondiente.
Bueno, hemos visto en este tema este gran misterio del pensamiento divino, cómo ha ido corriendo de eternidad a eternidad, cómo ha ido corriendo de la eternidad, pasó a esta dimensión de tiempo y cómo nos llevará a la eternidad en cuerpos materializados, en cuerpos eternos para vivir eternamente. Así es que el pensamiento divino también es ¿de qué? De eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo para materializarse y pasar a la eternidad con algo materializado que Él ha pensado y ha prometido para cada uno de los hijos de Dios en ese programa de creación divina. Así es que el pensamiento divino siendo expresado está en el programa de creación divina. Él está en ese programa de creación divina ahora mismo y por eso está expresando sus pensamientos para que se materialicen en esa obra de creación divina que corresponde a este tiempo final. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta tarde con sus pensamientos siendo expresados. Estamos en el tiempo, en el momento de el pensamiento divino siendo expresado. Por eso yo estoy aquí en esta mañana o en este día. Así es que nuestro tema ha sido expresando el pensamiento de Jesús. Así como cada mensajero lo expresó en cada tiempo, en este tiempo está siendo expresado el pensamiento de Jesús, el pensamiento divino. Bueno, con nosotros nuestro amigo y hermano Mario Pérez Colón. Dios nos continúe bendiciendo con todo ese programa divino del pensamiento divino y cada uno reciba esas bendiciones escondidas en el pensamiento divino. Con nosotros nuestro amigo y hermano Mario Pérez Colón. Dios le bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Estaré aquí hasta el día 15, ya el día 16 de junio, estaré saliendo hacia Colombia y luego eso es sábado, luego lunes 18 más o menos por ahí, estaré saliendo hacia el Perú y después continúo para Chile, luego de Chile pasaremos a Bolivia, luego de Bolivia pasaremos al Brasil, diferentes lugares del Brasil. Luego del Brasil regresaremos nuevamente a Colombia, en donde tendremos también un recorrido por diferentes lugares. Y luego estaré regresando a Puerto Rico en agosto del 16 al 18, por ahí el 16 más o menos de agosto, para estar nuevamente con ustedes. Todavía de esa fecha en adelante, nuestro hermano Bermúdez no ha preparado itinerario, así es que espero verlo antes de que lo prepare para pedirle que me deje por lo menos de 2 a 5 semanas aquí en Puerto Rico para estar con ustedes nuevamente y pedirle a Dios que nos dé una serie de mensajes en los cuales podamos ver, podamos comprender todo ese programa divino y podamos perseverar en ese programa divino, el cual nos llevará a la eternidad con un cuerpo eterno. Vale la pena perseverar, vale la pena esperar en la realización de todo ese programa divino. El que no espera no gana nada, porque ¿de qué le vale a una persona retirarse si después que se retira, después no va a obtener lo que podía obtener
en el programa divino. No hay promesa de vida eterna fuera del programa divino. Así es que eso nos ayuda a comprender que debemos permanecer siempre fieles a ese programa divino, amando al Señor con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, toda nuestra mente, para vivir eternamente con el Señor. Bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Mario, que Dios nos bendiga a todos, Dios le bendiga, hermano Mario, y que pasen todos muy buenas tardes.